¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy, 15 de julio de 2026, el cine mexicano se viste de luto. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el sensible fallecimiento de Elsa Aguirre, una de las últimas grandes divas de la época de oro del cine nacional, a los 95 años de edad. La actriz murió en su casa de Cuernavaca, Morelos, rodeada de sus seres queridos. Aquí en Tutoriales Gerberín lamentamos profundamente su partida, porque no se fue cualquier figura, se fue una leyenda, una mujer que fue considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande mexicana, pero que detrás de esa belleza también cargó enfermedad, pobreza, amores imposibles, matrimonios tormentosos, rivalidades, pérdidas familiares y una disciplina espiritual que la sostuvo hasta sus últimos años. Para besarte con frenesí, para entregarme todita a ti. Elsa Aguirre no fue solamente una actriz bonita de calendario antiguo, fue una sobreviviente de una época dura, una niña que llegó a sentirse la fea de su familia, una joven descubierta casi por accidente, una estrella que compartió pantalla con gigantes como Joaquín Pardavé, Jorge Negrete y Pedro Infante, y una madre que tuvo que enfrentar el dolor más terrible, despedir a su único hijo. Su fallecimiento ocurre poco más de un año después de la muerte de su hermana Alma Rosa Aguirre, también actriz de la época de oro, quien partió en enero de 2025 a los 95 años. Con la partida de ambas hermanas, se cierra otro capítulo de ese cine mexicano que todavía olía a estudio, a blanco y negro, a galanes de sombrero, a divas de mirada intensa y a historias que marcaron generaciones. Y por eso hoy no venimos a contar una nota e historia fría, amigos. Venimos a despedir a Elsa Aguirre como se despide a una leyenda, recordando su belleza, sí, pero también sus heridas, sus decisiones, sus amores que no fueron, sus matrimonios que la hicieron sufrir, su famosa bofetada a Pedro Infante, la sombra de María Félix, la pérdida de su hijo, y esa búsqueda espiritual que terminó convirtiéndola en una mujer de yoga, paz y disciplina. Descanse en paz, Elsa Aguirre. Y ahora sí, con respeto, con memoria y con el corazón apretado, vámonos a lo que te truje, chencha. Toma los míos, vivamos esta noche. Y amigos, para entender quién fue Elsa Aguirre, no basta con mirar las fotos donde aparece impecable, bellísima, con esa mirada serena que parecía hecha para el cine. Hay que ir mucho más atrás, antes de los reflectores, antes de los galanes rendidos a sus pies, antes de los premios y antes de convertirse en una de las últimas divas de la época de oro. Elsa Irma Aguirre Juárez nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930, dentro de una familia marcada por el orgullo, la pobreza y la disciplina. Su padre, Jesús Aguirre, era un militar humilde especializado en telegrafía, un hombre estricto, formado en la dureza. Su madre, Emma Juárez, venía de una familia acomodada, pero fue desheredada por haberse casado con él. O sea, amigos, Elsa no nació entre lujos de actriz ni alfombras rojas. Nació en una familia donde el amor de sus padres tuvo un precio alto, el rechazo, la falta de dinero y una vida llena de carencias. El matrimonio tuvo 5 hijos y tuvo que enfrentarse a una pobreza durísima, de esas que no se maquillan con nostalgia. La situación se puso todavía más complicada durante la crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial. La familia terminó huyendo a la Ciudad de México en un tren de segunda clase, como tantas familias que buscaban una oportunidad lejos del hambre y la incertidumbre. Primero se instalaron en un pequeño departamento cerca de Chapultepec y después llegaron a una casona en ruinas en el pueblo de Mixcoac. Imagínense el contraste. La mujer que años después sería considerada una de las más bellas del cine mexicano, creciendo entre pobreza, mudanzas, casas deterioradas y una familia tratando de sobrevivir como podía. Y yo creo que yo no le caigo tan mal, ¿eh? Te la trae bastante entusiasmada. Pero la vida todavía le tenía preparada otra prueba. Cuando Elsa tenía alrededor de 12 o 13 años, contrajo fiebre de Malta, una enfermedad que en aquel tiempo era prácticamente una sentencia de sufrimiento. La dejó sumamente delgada, débil, marcada por el deterioro físico. Y uno de los golpes más duros fue que empezó a perder el cabello a mechones. Para una niña, eso puede ser devastador. Elsa tuvo que usar paliacates para cubrir la calvicie, y mientras otros veían en ella una belleza futura, ella se sentía la fea de la familia. Creció introvertida, insegura, escondida dentro de sí misma, sin imaginar siquiera que algún día su rostro iba a iluminar las pantallas de México. Porque esa es una de las grandes ironías de su vida. La mujer que el público después veneró por su belleza, pasó parte de su infancia sintiéndose invisible, enferma, frágil y menos agraciada que las demás.
Para ayudar a su madre, Elsa y su hermana mayor, Alma Rosa Aguirre, comenzaron a trabajar desde adolescentes. Primero en una tintorería, después en una panadería. Nada de glamour, nada de camerinos, nada de vestidos de diseñador. Trabajo duro, necesidad y responsabilidad familiar desde muy jóvenes. Pero entonces el destino metió la mano de una forma inesperada. Su tía Elsa decidió inscribirlas en un concurso de belleza organizado por la productora cinematográfica Clasa. Y lo que parecía casi una ocurrencia familiar terminó cambiándolo todo. Para sorpresa de muchos, las tres hermanas Aguirre arrasaron con el certamen. Elsa obtuvo el primer lugar, Alma Rosa el segundo y Hilda el tercero. Así, de golpe, las muchachas que venían de una familia golpeada por la pobreza quedaron frente a la puerta del cine. Ese concurso les abrió el camino para debutar en El Sexo Fuerte, en 1945. Elsa era todavía muy joven, casi una niña entrando a un mundo enorme, lleno de cámaras, directores, productores, egos y peligros. Por eso su madre, preocupada por las exigencias y riesgos del medio, decidió retirarla temporalmente durante año y medio. Pero el cine ya la había visto. Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño. Y cuando el destino quiere a alguien frente a la cámara, tarde o temprano vuelve por ella. El director Julio Bracho fue personalmente a buscarla en un automóvil de lujo hasta su casa de Tacubaya para convencerla de filmar Don Simón de Lira. Imagínense, amigos, una muchacha que había trabajado en panadería y tintorería, ahora buscada por un director importante que llegaba en coche elegante porque sabía que ahí había una estrella. A partir de ese momento, la carrera de Elsa Aguirre despegó. Llegaron películas como Algo flota sobre el agua, Lluvia roja, Cuidado con el amor y Vainilla, bronce y morir. En total, filmó 41 películas, incluyendo una participación en la producción de Hollywood Giant de 1956. Su rostro cruzó fronteras, su presencia se volvió inolvidable y su nombre quedó escrito en la memoria del cine mexicano. Con los años, su trayectoria fue reconocida con el premio Ariel honorífico en 2003 y con la medalla Una vida en los escenarios en 2023. Su última película fue El prófugo en 1992 y su última telenovela fue Lo que es el amor en 2002. Así fue el camino de Elsa Aguirre, de la pobreza al cine, de la enfermedad a la belleza legendaria, de sentirse la fea de la familia a convertirse en uno de los rostros más admirados de toda una época. Y quizá por eso su historia conmueve tanto. Porque Elsa no fue una diva fabricada solamente por maquillaje, luces y estudio. Fue una mujer que tuvo que sobrevivir antes de brillar. Una niña enferma, una joven trabajadora, una hermana humilde y finalmente una estrella que parecía nacida para la pantalla, aunque ella misma tardó años en creerlo. Todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Y ahora sí, amigos, entremos al terreno de los amores y desencuentros de Elsa Aguirre. Porque aunque fue una de las mujeres más hermosas de su tiempo, aunque tuvo a galanes, ídolos y figuras enormes rendidos ante su presencia, su vida sentimental no fue precisamente un cuento de rosas. Elsa tenía esa belleza que no necesitaba gritar. Era serena, elegante, casi misteriosa. De esas mujeres que no entraban haciendo ruido, pero lograban que todos voltearan. Y claro, en una época donde el cine mexicano estaba lleno de hombres famosos, temperamentales, enamoradizos y acostumbrados a que las mujeres cayeran rendidas, Elsa se convirtió en una especie de imposible. Muchos la admiraron, varios la desearon. Algunos quisieron conquistarla, pero su corazón, por una razón u otra, casi siempre terminó caminando por el lado del desencuentro. Uno de los capítulos más recordados fue con Jorge Negrete, el charro cantor. Durante la filmación de Lluvia Roja, Negrete quedó profundamente impactado con ella. Y no era cualquier hombre, era Jorge Negrete, una de las figuras más grandes, más poderosas y más deseadas de México. Un ídolo acostumbrado a conquistar con voz, presencia y porte de macho elegante. Pero había una diferencia enorme. Él le llevaba 19 años. Elsa era muy joven, apenas una muchacha de 18 años, todavía ingenua, todavía descubriendo el mundo,
mientras Negrete ya era un hombre hecho, famoso, admirado y con una seguridad que podía intimidar a cualquiera. Aún así, el charro cantor la cortejó de una manera que hoy suena casi de película antigua. Le regalaba barcazas llenas de flores en Xochimilco, le llevaba serenatas y hasta cocinaba para su familia. Vuelvo enseguida. Mientras, instálate. ¿Te vas? No tardo, Elisa. Acompáñale y platiquen. Imagínense nada más. Jorge Negrete, el ídolo nacional, tratando de conquistar a una jovencita con gestos románticos, flores, canciones y detalles de caballero antiguo. Pero había un problema. Negrete no solo quería enamorarla, también quería educarla. Le regalaba libros, intentaba formarla, guiarla, moldearla. Y Elsa, joven como era, empezó a sentirse más frente a un maestro de historia que frente a un novio. En vez de vivir un romance ligero, apasionado y juvenil, sentía que estaba en una clase permanente con un hombre mucho mayor que quería convertirla en otra cosa. Y se aburrió. Así, con la sinceridad y la inmadurez de sus 18 años, decidió terminar la relación. Tal vez no entendió entonces el tamaño del hombre que tenía enfrente. Tal vez no supo valorar la profundidad del cariño que él le ofrecía. O tal vez simplemente hizo lo que tenía que hacer una joven que todavía no quería ser dirigida por nadie. Años después, cuando Jorge Negrete ya estaba enfermo y cerca del final, Elsa fue a visitarlo al hospital. Y ahí ocurrió un momento profundamente humano. Se disculpó con él por su inmadurez, por no haber entendido, por quizá haberlo lastimado sin medirlo del todo. Ese gesto dice mucho de Elsa, porque no volvió a buscarlo por vanidad ni por nostalgia barata. Fue a cerrar una herida, a reconocer que el tiempo le había permitido mirar con otros ojos aquello que de joven no comprendió. Voy a traer estas flores a mi madre, que está enterrada en el cementerio viejo. Y me sorprendió la tormenta. Después vino otro nombre enorme, Pedro Infante. Durante el rodaje de Cuidado con el amor, en 1954, entre Elsa y Pedro hubo una atracción fuerte. Y no era difícil imaginarlo. Pedro era carisma puro, simpatía, encanto, picardía y una presencia capaz de desarmar a cualquiera. Elsa, por su parte, era belleza, misterio y una elegancia que imponía. La química estaba ahí, pero Elsa decidió no cruzar esa línea, y la razón fue muy clara. Respeto por Irma Dorantes, esposa de Pedro Infante y colega suya. En un medio donde muchas veces los romances se daban sin importar matrimonios, compromisos ni consecuencias, Elsa puso un límite. Y eso también habla de su carácter. Porque pudo haber caído en la tentación. Pudo haber vivido una historia con uno de los hombres más deseados de México. Pudo haber sido parte de ese chisme que habría incendiado revistas, estudios y camerinos. Pero no quiso. Prefirió hacerse a un lado antes que lastimar a otra mujer. Eso no significa que no hubiera deseo. Significa que hubo control. Y en una época donde muchos hombres se sentían con derecho a todo, Elsa no se dejó arrastrar tan fácilmente por el brillo de un ídolo. Gran indiferencia, tus ojos ni siquiera. Y luego aparece Ignacio López Tarso, otro gigante. Con él filmó Vainilla, Bronce y Morir. Y quienes los vieron juntos hablaban de una química extraordinaria. No era una química escandalosa ni de pasión desbordada, sino de esas conexiones silenciosas que se sienten en la mirada, en las pausas, en la forma de compartir escena. Pero aquí el problema fue otro. Los dos eran demasiado tímidos. Elsa se sentía intimidada por la presencia de Ignacio. Ignacio, a su vez, también parecía no atreverse a dar el paso. Y así, entre miradas, respeto, admiración y nervios, ninguno se animó a declarar lo que sentía. Ese es quizá el amor más triste, el que no fracasa por pleito, por infidelidad o por escándalo, sino por silencio. Porque a veces, dos personas pueden sentirse cerca, pueden tenerlo todo para escribir una historia, pero si ninguna se atreve a abrir la puerta, el amor se queda parado afuera, esperando una valentía que nunca llega. Así fue la vida amorosa de Elsa Aguirre en muchos sentidos, rodeada de hombres importantes, pero marcada por oportunidades que no se concretaron. Jorge Negrete la quiso con romanticismo antiguo, pero ella era demasiado joven para entenderlo. Pedro Infante despertó una atracción peligrosa, pero ella eligió el respeto. Ignacio López Tarso pudo haber sido una historia hermosa, pero la timidez les ganó la partida. Y ahí está lo curioso, amigos. Una de las mujeres más deseadas del cine mexicano no tuvo una vida amorosa fácil. La belleza le abrió puertas, sí, pero también la puso frente a hombres intensos, famosos, casados, mayores o demasiado tímidos. Elsa fue admirada como diva, pero como mujer también conoció el desencuentro, la renuncia y los amores que se quedan flotando en el aire. Gracias, mi vida.
Te traje tu regalo de cumpleaños. Porque no todos los romances de las grandes estrellas terminan con beso de película. Y es que hay que decirlo, amigos. Algunos terminan en silencio, en una disculpa tardía o en una oportunidad que jamás se atrevió a nacer. Pero la vida de Elsa Aguirre no solo estuvo marcada por amores que no se concretaron. También tuvo rivalidades, matrimonios oscuros y capítulos familiares que parecían escritos por un guionista con ganas de hacer sufrir a su protagonista. Porque mientras en pantalla, Elsa aparecía como una mujer serena, hermosa, casi inalcanzable, detrás de cámaras también tuvo que enfrentar celos, envidias, hombres violentos, manipuladores y relaciones que le fueron apagando poco a poco la ilusión romántica. Uno de los pleitos más comentados fue su rivalidad con María Félix, la doña. Y aquí hay que decirlo claro, María era una mujer imponente, una leyenda viva, una presencia que no toleraba fácilmente que otra belleza le hiciera sombra. Elsa era 16 años menor, fresca, elegante, con una juventud que brillaba sin esfuerzo, y eso, según se ha contado, incomodaba profundamente a María Félix. La doña estaba acostumbrada a mandar, a imponer, a ser el centro absoluto. Pero Elsa tenía algo que no se podía comprar ni ordenar, una belleza nueva, tranquila, sin necesidad de levantar la voz. Y eso, en un mundo de divas, podía ser dinamita. La rivalidad escaló cuando María Félix habría intervenido para evitar que Elsa trabajara con ella en La Cucaracha, papel que finalmente terminó interpretando Dolores del Río. Imagínense el nivel del asunto. No era un simple comentario de camerino, ni una mirada pesada en el set. Era una diva cerrándole el paso a otra porque su presencia le resultaba incómoda. Y mientras afuera él se enfrentaba a celos de divas, en su vida privada el golpe fue todavía más duro. Es que cuando una mujer abandona a su familia para irse a vivir con un hombre sin casarse con él, no puede ser feliz. Su primer esposo fue Armando Rodríguez Morado, padre de su único hijo, Hugo, nacido en 1959. Elsa quedó embarazada muy joven, y su padre, militar estricto, no toleró la idea del escándalo ni de una hija embarazada sin casarse. Así que la obligó a formalizar una relación que pronto se convertiría en un infierno. Armando no resultó ser el hombre que Elsa necesitaba. Según se ha contado, era violento, alcohólico, celoso y además mentía sobre su profesión. Pero lo más inquietante era el ambiente que llevó al hogar. Armas, pistolas, metralletas y una energía de amenaza constante. Elsa, una de las mujeres más bellas del cine mexicano, terminó atrapada en una casa donde el miedo caminaba por los pasillos. El abuso psicológico y físico fue subiendo de tono hasta llegar a episodios verdaderamente perturbadores. Uno de los más crueles fue cuando Armando, en un arranque de locura, quemó vivos los canarios de Elsa al prenderle fuego a la jaula. Un acto brutal, sádico, de esos que no solo buscan destruir un objeto, sino quebrar emocionalmente a la persona que lo ama. Y todavía peor. En otra ocasión, según la historia, llegó a encañonarla con un arma. Ahí él se entendió que ya no estaba frente a un mal marido, sino frente a un peligro real. Huyó para pedir auxilio, porque quedarse podía costarle mucho más que el matrimonio. Pero aquí entra una figura tremenda, su hermana Alma Rosa Aguirre. Cuando Alma Rosa se enteró de lo que estaba pasando, no se quedó llorando ni esperando justicia divina. Fue a buscar a Armando y, según se ha contado, le puso una golpiza tan fuerte que lo dejó tirado en el suelo. Y ahí se vio que la dulzura de las hermanas Aguirre tenía límite. Cuando se trataba de defender a Elsa, Alma Rosa sacó carácter, furia y puños. Eso no me gustó y mi hermana entró a defenderme, ¿no? Entonces él se fue. Después vino un largo juicio por la custodia de Hugo y Elsa finalmente ganó. Pero salir de un matrimonio así no significa salir ilesa. Una mujer puede cerrar la puerta, firmar papeles y recuperar a su hijo, pero el miedo vivido se queda instalado en alguna parte del cuerpo. Más adelante, Elsa intentó rehacer su vida con José Bolaños, director de cine. Al principio, él la trató con una caballerosidad que seguramente a ella le pareció descanso después de tanta violencia. Pero pronto esa elegancia empezó a transformarse en control. Bolaños comenzó a manipularla, a decidir sobre su ropa, sus diálogos, sus proyectos, su forma de presentarse ante el mundo. Ya no era una pareja, era una especie de director queriendo manejarle la vida, como si Elsa fuera personaje suyo dentro y fuera de la pantalla. Y Elsa, que ya había conocido el infierno de un hombre violento, no estaba dispuesta a quedarse atrapada en otra jaula, aunque ésta viniera disfrazada de refinamiento. Lo abandonó. Después llegó Rafael Estrada,
un maestro de yoga chileno, con quien se casó cuando su hijo Hugo tenía alrededor de 10 años. Con él, Elsa creyó encontrar algo distinto: espiritualidad, sabiduría, calma, una forma de vida más elevada. Lo idolatraba, lo veía como guía, como maestro, como una especie de hombre iluminado. Pero también ahí hubo desencanto. Estrada no trabajaba y vivía de Elsa. Mientras ella lo sostenía, él se envolvía en ese aire de sabio, de maestro espiritual, de hombre superior al mundo material. Y Elsa, quizá cansada de tantos golpes emocionales, quiso creerle, hasta que el teatro se cayó. El matrimonio terminó de manera abrupta cuando Rafael trajo de Chile a una supuesta discípula. Pero aquella mujer, según se reveló, no era solo discípula, era su amante. Y lo más descarado es que pretendió meterla a vivir en el mismo hogar conyugal. Eso ya no era espiritualidad, amigos. Eso era cinismo con incienso. No lo corrí, no lo vi, nada más me mandaba recados. Y me hablaba por teléfono, no me vuelvas a hablar. Así que Elsa Aguirre, la diva admirada por todo México, la mujer que despertó celos en María Félix y deseo en los galanes más grandes de su época, también tuvo que tragarse historias durísimas. Un matrimonio obligado, un esposo armado y violento, un segundo marido controlador y un maestro espiritual que terminó queriendo instalar a su amante bajo el mismo techo. Por eso, su belleza nunca debe confundirse con una vida fácil. Elsa Aguirre brilló, sí, pero brilló después de sobrevivir a hombres que quisieron poseerla, corregirla, controlarla o quebrarla. Y si ya hablamos de sus amores imposibles, sus matrimonios tormentosos y las rivalidades de divas, todavía falta la parte más dolorosa de la vida de Elsa Aguirre, las tragedias que le pegaron donde más duele. Porque Elsa pudo haber sido una de las mujeres más bellas del cine mexicano, pudo haber tenido a galanes rendidos, directores buscándola y un público que la miraba como si fuera una aparición. Pero ni toda esa belleza, ni toda esa fama, ni todos los aplausos pudieron protegerla del dolor más grande que puede enfrentar una madre: perder a su único hijo. Hugo Rodríguez Aguirre fue el gran amor de su vida, su único hijo. Y como suele pasar cuando una mujer ha sufrido tanto, Elsa lo cuidó, lo consintió y lo amó con una intensidad enorme. Hugo creció rodeado del cariño de una madre que quizá trataba de compensar con amor todo lo que la vida le había golpeado antes. Pero también, según se ha contado, llevó una vida acelerada. Autos de lujo, arrancones, emociones fuertes y esa sensación de juventud invencible que muchas veces termina acercando demasiado al peligro. Tranquilidad. Yo dije, ¿qué estoy viviendo? En una etapa de su vida, incluso sobrevivió a un disparo durante un altercado, como si la muerte hubiera pasado cerca de él y hubiera decidido esperar un poco más. Pero en 1997 llegó el golpe definitivo. Hugo empezó a enfermar y fue diagnosticado con un cáncer avanzado. La enfermedad avanzó rápido, cruel, sin darle demasiado tiempo a la familia para prepararse. Y Elsa, que ya había sobrevivido pobreza, enfermedad, matrimonios violentos, manipulación y pérdidas amorosas, tuvo que sentarse frente a la cama de hospital de su hijo, sabiendo que esta vez no había personaje, ni escena, ni oración fácil que pudiera cambiar el final. En su lecho de muerte, Elsa se disculpó con él por las diferencias del pasado, porque entre madres e hijos también hay heridas, discusiones, silencios y cosas que quedan atoradas. Y cuando la muerte se acerca, todo eso pesa más. Elsa quiso pedir perdón, cerrar lo que pudiera, abrazarlo desde el alma antes de perderlo. Pero perder a Hugo la hundió. Cayó en una profunda depresión. Y no era para menos. Se le fue su único hijo, el centro de su vida, la razón por la que tantas veces siguió caminando. Una madre puede ser diva para el público, leyenda para el cine y belleza eterna para la historia.
pero cuando pierde a un hijo, se queda simplemente como una mujer rota. También hay anécdotas que muestran el carácter de Elsa, porque no todo en ella era fragilidad o serenidad. Detrás de esa apariencia delicada, había una mujer con límites muy claros. No era vida. Aunque yo lo quisiera y todo, pero algo había que no era la forma en que yo vivía. Una de las historias más famosas ocurrió durante el rodaje de Cuidado con el amor, cuando Pedro Infante entró a escondidas al camerino mientras la maquillaban. Según se cuenta, la abrazó por la espalda y le plantó un beso apasionado fuera de guión, sin aviso y sin permiso. Y Elsa no se quedó congelada como dama de porcelana. Le soltó una bofetada tremenda. Imagínense la escena. Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre al que muchas mujeres le habrían perdonado cualquier atrevimiento, recibiendo una cachetada de Elsa Aguirre porque cruzó una línea. Y claro, Pedro se molestó muchísimo, pero Elsa dejó algo claro. Podía ser bella, podía ser joven, podía estar frente a una leyenda, pero no era una mujer a la que cualquiera podía tomar por sorpresa y esperar que sonriera por compromiso. Esa bofetada no fue solo un chisme sabroso, fue una declaración de carácter. Una vez me quiso agarrar de la cintura y le planté una cachetada. Entonces mi mamá siempre... Después de tantas heridas, Elsa terminó encontrando refugio en el yoga, una disciplina que llegó a su vida por medio de su tercer esposo, Rafael Estrada, pero que con el tiempo dejó de pertenecerle a él y se convirtió en salvación propia. Tras la muerte de su hijo y después de matrimonios que le dejaron cicatrices profundas, Elsa encontró en la respiración, la disciplina, la alimentación vegetariana y la vida espiritual una forma de reconstruirse. Fundó una escuela de yoga llamada Ashram en Cuernavaca y abrazó una filosofía de vida basada en vivir sin ego, sin banalidades y sin quedar atrapada en la vanidad que durante años había rodeado al cine. Y quizá por eso llegó a una edad tan avanzada con una lucidez y una serenidad que impresionaban. Porque Elsa Aguirre entendió algo que muchos famosos jamás entienden. La belleza se apaga, los reflectores se enfrían, los galanes se van, las divas envejecen y la fama no sirve de nada si por dentro una persona no encuentra paz. Si supieras cuánto he llorado por ti. Pero antes de despedirla como leyenda, todavía falta recordar el último capítulo de su vida pública. Sus últimos años lejos del escándalo, su relación con el silencio, el cariño de quienes la admiraron y esa despedida que hoy enluta al cine mexicano. Y así, amigos, se nos fue una de las últimas grandes divas del cine mexicano. Elsa Aguirre deja detrás una historia que no cabe en una simple despedida. Porque no se fue solamente una actriz bonita de la época de oro. Se fue una mujer que representó elegancia, misterio, fortaleza, disciplina y una belleza que marcó a generaciones enteras. La madrugada de este 15 de julio, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer su fallecimiento a través de redes sociales y de inmediato comenzaron las despedidas. Instituciones culturales, famosos, compañeros del medio y seguidores recordaron su legado, su trayectoria y ese lugar tan especial que ocupó dentro de la cinematografía nacional. Muchos escribieron «Descanse en paz». Otros recordaron sus películas, sus fotografías, su mirada, su porte, su discreción y esa forma tan suya de mantenerse lejos del escándalo vulgar, aunque su vida sí estuvo llena de episodios intensos, dolorosos y profundamente humanos. Y hay un dato que vuelve todavía más emotiva esta despedida. Elsa Aguirre falleció a la misma edad que su hermana Alma Rosa Aguirre. Las dos llegaron a los 95 años. Alma Rosa partió el 27 de enero de 2025 y Elsa se fue este 15 de julio de 2026. Dos hermanas, dos actrices, dos figuras de la época de oro, unidas por la sangre, por el cine, por la belleza y hasta por esa coincidencia final de cerrar su ciclo terrenal a la misma edad. Como si la vida, después de tantos años compartidos, les hubiera reservado una última conexión silenciosa. ¿Cuánto has hablado con Gustavo esta tarde? Me quería contar su viaje, sus estudios. Hace 5 años que no lo veo. Aquí en Tutoriales Gerberín lamentamos profundamente su pérdida, porque Elsa Aguirre no fue una estrella más. Fue una de esas mujeres que parecían pertenecer a otro tiempo, a otro tipo de cine, a otra manera de mirar la fama. Una época donde las actrices no necesitaban gritar para imponer presencia, donde una mirada podía llenar la pantalla y donde la elegancia no se fabricaba con escándalos, sino con porte, misterio y talento. Se fue Elsa Aguirre, se fue una diva, se fue una sobreviviente, se fue una de las últimas grandes presencias de un cine mexicano que ya no volverá a repetirse.
Y ahora dime tú, ¿cuál es el recuerdo que tienes de Elsa Aguirre? ¿La recuerdas por su belleza, por sus películas, por su elegancia, por su historia de vida, o por esa fortaleza silenciosa que la mantuvo de pie hasta el final? Déjame tu opinión en los comentarios, porque hoy no despedimos solo a una actriz, despedimos a una leyenda del cine mexicano. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Kerberin recordamos a las figuras como fueron, con su brillo, sus sombras, sus amores, sus tragedias y todo aquello que las convirtió en historia viva del espectáculo mexicano. Descansa en paz, Elsa Aguirre.